Bienvenidos a Matemáticas Curiosas. En este canal queremos aclarar de una forma más sencilla los temas que vemos en clase. Para esta primera explicación, separamos el tema en tres partes. Una, si quieres entender el vocabulario que se utiliza al hablar o leer textos sobre esta, que es la regla de tres, o entender la diferencia entre relación directa o inversa entre elementos de dos conjuntos, o simplemente si quieres ver ejemplos en los que usamos la regla de tres para solucionarlos. Así que puedes verlos por partes o te aconsejamos, para que el tema te quede con más claridad, verlos en orden y completos. Después de esta explicación, comencemos. En el vocabulario vamos a encontrar nuestra primera palabra que vamos a tener en cuenta, que es magnitud o magnitudes. ¿Y qué es una magnitud? Pues las magnitudes o la magnitud es todo aquello que se puede medir, que se puede representar por un número y una unidad métrica. Ahí es la clave, un número y una unidad métrica. No puede ser un número simplemente que no nos represente nada, sino tiene que ir acompañada con una unidad métrica. Un ejemplo claro es decir 3 manzanas. Cuando nos referimos a manzanas, estamos poniendo un elemento o una unidad. ¿De qué vamos a hablar? De manzanas. ¿Listo? ¿Y cuántas manzanas hay? Hay 3. Esto es la clave para entender, lo primero, las relaciones que vamos a tener en cuenta cuando hablemos de regla de 3, es que estamos viendo dos conjuntos de elementos. Entonces relacionamos manzanas con peras, relacionamos manzanas con altura. Entonces, uno es tener en cuenta que podemos estar viendo magnitudes que solo me representan cantidad de elementos. En este caso es 3 manzanas, pero podemos irnos a unidades métricas universales que nos hablan de tiempo, altura, ancho, peso, que es las conocidas como metros, que habla de distancia, kilogramos o gramos, que habla de peso, y segundos, minutos, horas, que ya nos hablan de tiempo. Estas también pueden ir relacionadas en ejemplos o en ejercicios que tengamos que usar la regla de 3 simple. Entonces, por ejemplo, podemos estar hablando de 12 metros. ¿Y a qué se refiere 12 metros? Entonces, si yo hablo de 12 metros, ya hablo de una distancia de un punto al otro, en la cual si cojo una regla, cojo un metro, va a completar la distancia específica de 12 metros. Podemos hablar en esa distancia de altura, algo tan alto de 12 metros. O podemos estar hablando de ancho, algo tan ancho de 12 metros. Teniendo claridad de esos términos, ahora vamos a continuar con la diferencia entre relación directa y relación inversa entre dos conjuntos. ¿Cuándo se podría dar y cuáles serían así como ejemplos más o menos que son recurrentes? ¿Listo? Entonces la primera definición es relaciones directas. ¿Cuándo se da una relación directa entre dos conjuntos? Recordemos eso. Las relaciones directas se dan cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Si al incrementarse o disminuir una de ellas, la otra la hace la misma cantidad. Voy a hacer un poco como, digamos, como mala, se podría decir, al decir que este tipo de relaciones directas e inversas tiene que ver con la lógica. No es tanto de pensar ni que los números me van a decir, ni es difícil como tal, sino es más va hacia la lógica que yo tenga al leer un problema matemático o a entender más o menos qué está pasando en esa situación.
y pues se enseña es imaginándolo. Yo siempre lo he dicho así, si tú te imaginas la situación que estás leyendo, puedes llegar a entender o puedes diferir de ella si es proporcional o no. Y esta palabra proporcional o proporcionales nos habla de eso, de que crezca en una misma medida o en una misma cantidad o disminuya en una misma medida o en una misma cantidad. Entonces esa palabrita, aunque nos parezca como, ven, pero tú no la explicaste en términos. De todos modos, la proporcionalidad habla de eso, de que crecen a la misma medida o disminuye la misma medida. Entonces es muy sencilla. Vamos a hacer unos ejemplos. Voy a poner unas imágenes que nos darán un poco de claridad. Por ahora no voy a hacer ejemplos numéricos, eso los voy a hacer en la tercera parte. Y este solo va a ser así como con gráficos para que entendamos un poco la situación. ¿Listo? Nuestro primer ejemplo será huevos y canastas. Y cada canasta de huevos va a tener 12 de ellos. ¿Listo? Quiere decir que si yo aumento la cantidad de canastas de huevos, voy a tener un aumento en cantidad de huevos. Cada vez que suba un piso o cada vez que amontonemos una canasta sobre otra canasta sobre otra canasta, van a contener esa misma cantidad. Si yo aumento la cantidad de canastas al doble, es decir, tener 2, pues voy a tener el doble de huevos. Es lógico. O bueno, trata de ser lógico. Eso quiere decir que si aumenta la cantidad de canastas, va a aumentar la cantidad de huevos. Por ejemplo, si vuelvo y pongo otra, será 3 canastas, quiere decir 3 veces 12 o 3 veces la cantidad de huevos que tenía al principio. Pero si yo la disminuyo otra vez a 1, pues la cantidad de huevos va a ser 1. Eso es a lo que me refiero con relaciones directas, que por simple lógica la cantidad de canastas dependerá directamente de cantidad de huevos y la cantidad de huevos dependerá de la canasta. Aquí no nos ponemos a decir, es que se rompió uno y entonces se desarmó todo y entonces ya no. Normalmente este tipo de relación es muy exacto. Siempre en cada canasta va a haber 12. Entonces, si aumentamos, aumentará. Si aumentamos las canastas, aumentarán los huevos. Y no nos ponemos a complicarnos a mirar que aunque se rompan y no funcionen. Digamos que en estos ejemplos matemáticos lo que nos importa es la relación, más no la exactitud de la realidad. Que no falte el que diga, profe, pero pues en un mercado no todas las canastas están completas o se rompen, bueno, etc. Digamos que estamos en el mercado matemático donde todo es ideal y donde cada canasta tiene sus 12 huevos bien. Aquí voy a poner un segundo ejemplo que parecerá muy bobo, pero es curioso. Imaginemos que existe un parque y que en ese parque hay perros y todos ellos están jugando y todo. Pero estos perros no se bañan, no son limpios, y entonces cada perro que está en ese parque, cada uno con su diferencia, cada uno con su característica, tiene una cantidad de pulgas exacta. Pongámosle 8. Entonces, entre más perros haya en el parque, más pulgas va a haber en el parque. O al contrario, entre menos perros haya, menos pulgas va a haber. Digamos que no existen pulgas en el pasto. No nos pongamos a pensar en las posibilidades, sino en la relación que existe entre pulgas y perros. O perros y patas. Entonces, sabiendo que cada perro tiene 4 patas, entre más perros haya en el parque,
más patas va a haber. ¿Qué podemos hacer la relación con perros y orejas? ¿Sí? Perros y narices, sí. No importa, no importa los conjuntos que tomemos, lo importante es la relación que existe entre estos dos conjuntos. Puede ser, pues, por un perro hay una nariz, y entre más perros, pues hay más narices. O perros y orejas, perros patas, perros y pulgas, que fue el ejemplo que puse como para hacernos entender. Y ya por último, vuelvo a mi conjunto de árboles y manzanas, donde cada árbol tiene una cantidad exacta de manzanas y dependiendo de la cantidad de árboles que exista en este parque, pues va a haber una cantidad específica de manzanas. Vuelvo y decimos, no es que estemos hablando de una cantidad verdadera, porque no va a existir un bosque donde cada árbol tenga exactamente 5 manzanas, pero a la cuestión del ejemplo, pues nos sirve de entenderlo. ¿Listo? Entonces, por simple lógica, pues si tengo más árboles, tendré más manzanas. Si tengo menos árboles, tendré menos manzanas en un mismo espacio o en una misma relación. Ahora nos queda entender qué es relación inversa entre dos conjuntos. Relaciones inversas. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una disminuye la otra en la misma cantidad. Entonces volvemos a tener esta palabrita clave, proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que va a pasar algo muy, digamos, contrario, valga la redundancia, a lo que estábamos viendo. ¿Es contrario en qué sentido? En que va a haber ejemplos en que si aumenta la cantidad de elementos de un conjunto, en el otro va a ser menor. Entonces voy a poner este ejemplo que es muy común. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de relación aparece en los problemas cuando es un trabajo que se está haciendo o una acción que se está haciendo y se relaciona mucho con el tiempo de hacerlo. Me hago entender. Por ejemplo, un pintor está pintando una cerca y se demora una cantidad de tiempo. Si hacemos un ejemplo de que ya no es un pintor, sino es dos pintores, entonces el tiempo que vamos a utilizar para pintar esa cerca va a ser menor, porque no está trabajando solo una persona en la labor de pintarla, sino ya va a haber dos. Lo mismo pasa si entonces ya no hay una, dos, sino ahora ya son 5 personas pintando la misma cerca. El tiempo se va a disminuir y se va a disminuir en la misma cantidad. Por ahora, no nos vamos a meter con números, pero quiero que comiencen a pensar en eso. Normalmente estos problemas de relación inversa los vemos cuando hay un mismo trabajo y el objeto que está haciendo la acción o la persona que está haciendo la acción ya deja de ser una a pasar a ser varias. La siguiente noción que es importante entender es la incógnita. Y que esta incógnita es un dato que desconocemos. Listo. Normalmente estaríamos diciendo que cuando desconocemos algo utilizaríamos el signo de interrogante, ¿sí? Y ese sería ese algo que vamos a encontrar. Pero, y haciendo un guiño, de ahora en adelante tenemos que entender que una incógnita se va a tratar con una X. Aquí una pequeña publicidad
que pueden encontrar el por qué se utiliza una X en nuestro Instagram, Matemáticas Curiosas, y saber la razón de por qué se utiliza la X como expresión para decir una incógnita o un dato faltante o el dato que vamos a encontrar. ¿Listo? Y muchos datos más matemáticos. ¿Y qué pasó el día de hoy? ¿Y qué pasó el día de hoy? Y curiosidad de la fecha en la que estamos. Entonces, están supremamente invitados a que miren también el Instagram de nuestro canal. Listo. Después de esta breve propaganda, entonces vamos a continuar con el ejemplo. ¿Para qué nos sirve entender esto de la incógnita en la regla de 3? Pues la incógnita es la relación entre 4 datos. ¿Listo? Obviamente estos datos corresponden a 2 conjuntos. Vamos a continuar con el ejemplo pasado, que era cantidad de árboles por cantidad de manzanas que le corresponde a cada árbol. En nuestro ejemplo decíamos que cada árbol le va a corresponder 5 manzanas. Y que cuánto le correspondería a, digamos, a 2 árboles. Este es un ejemplo, ya sabemos el resultado, pero nos sirve para entender un poco la dinámica. Habrán relaciones que es fácil o, digamos, ustedes dirán, profe, esto es lógico de entender. Si a un árbol le corresponden 5 manzanas, pues a 2 árboles le van a corresponder 10. Pero si hacemos los números más grandes y decimos, no, ahora ya no van a ser 2 árboles, sino van a ser 17 árboles, comienza la mente a pensar. Hay casos en que en mis clases han resuelto esto por lógica. Está bien y no hay ningún problema. Pero en el caso en que no entendamos la lógica o qué tendría que hacer para encontrar este dato faltante, entonces utilizaríamos la regla de 3. Por ahora, tengamos en claro, siempre va a haber estos elementos, 2 conjuntos que se relacionan. En este ejemplo es árboles y manzanas. Siempre va a haber 4 datos numéricos, siempre van a haber 4 números, pero uno de ellos no sabemos cuál es, va a ser una incógnita o una X. Entonces en los libros normalmente podríamos estar encontrando cosas así, un conjunto, otro conjunto y sus cantidades. ¿Cómo debemos leerlo? Y que pues para algunos puede ser muy fácil y para otros un poco más complejo de entender, es que este primero, lo voy a subrayar aquí, estos datos que están debajo de la primera palabra corresponden a la cantidad de elementos de esta magnitud. En este caso sería un árbol, 2 árboles. ¿Listo? Y que los datos que encontramos a este lado van a corresponder al segundo conjunto o magnitud. En este caso sería 5 manzanas, X manzanas, o no sabemos la cantidad de manzanas. Y cuando hablamos de relación como tal, entonces voy a cambiar el color acá de rojito. Entonces la relación se leerá de forma horizontal o de un lado hacia otro. Voy a repetir esta linecita. ¿Listo? Que a un árbol le crecieron específicamente 5 manzanas. Y que si pasara lo mismo con 2 árboles, ¿cuántas manzanas entonces en ese caso tendríamos? Y vuelve y aparece nuestra hermosa incógnita. Ahora te invitamos a ver nuestra segunda parte, donde explicaremos la forma en la que se puede usar la regla de 3, diferenciando si el problema es de relación directa o inversa entre los elementos en juego. No olvides nuestra invitación. Si tienes un tema que quieras que expliquemos o saber cómo se puede solucionar algunos problemas matemáticos, escríbelo en la caja de comentarios y haremos el video dando solución a tu inquietud. Suscríbete, que es gratis, y darle clic a la campanita para que YouTube te indique cada vez que subimos un video nuevo.